Hola, en la Fórmula E hay una verdad que cuesta descubrir. El circuito es el que manda. No manda el piloto, no manda el auto, manda el trazado. El trazado define cuándo y cómo consumes, cuándo y cómo regeneras, cuándo atacar, cuándo defender y en qué momento. Y hoy vamos a leer y hacer entender cómo funciona esta lectura de los circuitos. Bienvenidos al capítulo Modo Ataque, edición Circuitos. Okay, let's go. Primero tenemos que entender algo. Existen tres tipos de circuitos en la Fórmula E. Está el circuito urbano, que son las calles en plena ciudad, donde el asfalto es irregular, los muros están muy comprimidos y cada error cuesta mucho. Están los circuitos permanentes, aquellos circuitos que conocemos como autódromos, en el cual son pistas más anchas, existe un ritmo fluido, ahí existe mayor consumo de energía, donde si tú te equivocas, existen escape, existe posibilidad de retornar, etc. Muy distinto a lo que pasa en un circuito urbano. Y existen los circuitos semipermanentes, esa mezcla entre las dos, donde existen pistas anchas, pero existe un cambio de pavimento, hay zonas rápidas, hay zonas técnicas, y son circuitos que se están adaptando mucho más a la condición de un monoplaza de la Fórmula E. Entonces tenemos los circuitos urbanos, los permanentes y los semipermanentes. Hubo un caso de circuito permanente que cambió las reglas del juego. La verdad que hubo dos. Primero hablemos de Portland. Portland es un circuito permanente que se utiliza principalmente en la categoría de la IndyCar. Es una pista muy rápida, tenía una curva recta demasiado extensa que consumía mucho batería. Tenía pocas chicanas, había que inventar algunas chicanas, sobre todo en algunos sectores, lo cual provocó una carrera pelotón, pero un pelotón en exceso. Nadie quería ganar la pole. La pole sí nos entrega 3 puntos en el campeonato, pero nadie quería tomarla. De hecho, decían algunos pilotos de forma humorística que la idea era pasar por la zona de attack mode y perder y no activarlo, decir, ups, me equivoqué. ¿Por qué? Porque nadie quería tomar la punta. Todos querían que otro hiciera el consumo de energía, que otro gastara más. Porque si el de adelante consume mayor energía, el de la punta, el que va segundo consume menos y el tercero un poco menos y así sucesivamente. Entonces, los que estaban en la mitad del pelotón eran los que estaban siendo mayores favorecidos para la última tercio de la carrera. Y eso fue lo que estaba pasando en Portland. Un caos total donde hubo más de 400 adelantamientos que no brilló en la categoría. Hubo otro circuito que también cambió incluso las reglas del juego de toda la categoría. Y hablamos del circuito de Valencia en la temporada 7. Ahí falló la lectura energética. Falló por completo. Es cierto, fue un wet race, una carrera con lluvia, mucha lluvia. Lo curioso fue que en ese entonces el reglamento decía si había un safety car o un full course yellow, al pilotos, al equipos, al monoplaza se le disminuía la cantidad de energía. En el fondo era cumplir con la cantidad de vueltas, cumplir con el tiempo determinado, pero tenías menos energía, por lo tanto había que recalcular. ¿Y qué fue lo que pasó? Al existir este mismo problema, se dieron cuenta que hubo pilotos, para que tengan una idea, la diferencia entre el primero y el sexto en tiempo fueron más de 6 a 7 minutos. Entonces hubo un problema de regeneración terrible. Los monoplazas avanzaban muy poco. Y eso causó un replanteo incluso en el reglamento de toda la categoría. Ese replanteo fue tan sencillo como decir, ¿por qué le estamos quitando energía a los monoplazas? Siendo que somos una categoría donde tenemos que primar y tenemos que dar ejemplo de cómo es el buen uso de la energía. Por lo tanto, en vez de quitarle energía a los monoplazas, alarguemos la carrera. Y eso es lo que está pasando hoy. Cuando hay un safety car o un full course yellow, cada cierto tiempo, cuando sobrepasa un tiempo determinado, se agregan vueltas extra. Y eso fue a raíz de ese fatídico o problemática carrera en Valencia, que fue otro circuito permanente donde la energía se consume muy rápido. Ya, y ahora hablemos
de lo positivo, los circuitos urbanos, muro, calor y decisiones que son más o menos difíciles de tomar. Aquí vamos a entregar dos ejemplos. El primero es el circuito por excelencia de la categoría de la Fórmula E y uno de los mejores circuitos que fueron como guantes de seda para la categoría, que es el circuito de Mónaco. El circuito de Mónaco quizás no es muy buen circuito para otras categorías como la Fórmula 1, donde existen uno o si es que hay adelantamientos, pero en la categoría sí hay adelantamientos. Hay más de 100 adelantamientos que son muy atractivos y muy entretenidos por carrera. Incluso hay adelantamientos en el hairpin. Existen hasta líneas de 3 y me atrevería a decir que casi 4 líneas de carrera en forma simultánea en algunos tramos de la recta principal. Es una carrera muy entretenida donde tanto las dimensiones del monoplaza favorecen mucho a la carrera. Y existe otro circuito urbano, que aquí voy a tomar la licencia. Vamos a hablar del circuito de Santiago de Chile en la temporada 4. No el circuito que se hizo en el Parque O'Higgins, que ahí vendría siendo un circuito semipermanente, sino circuito urbano, que fue en el pleno centro de la ciudad. Ahí la maravilla fue que hubo mucho cambio de pavimento, hubo cambio incluso de condición de suelo muy interesante. El circuito urbano es el que te permite hacer ese cambio y esa toma de decisiones. Teníamos tramos donde era arbusto, por lo tanto caían hojas, caía polvo. Habían tramos cruzando un río donde había grandes vientos y se limpiaba la pista con facilidad. Pasábamos por puentes, cambio de pavimento, cambio de tipo de asfalto. Entonces ahí donde el juego del piloto más las altas temperaturas hacían que la estrategia cambiara mucho. Es por eso que los circuitos urbanos sirven mucho. Y ahí la estrategia es completamente distinta y la lectura de la carrera viene siendo más dinámica, mucho más entretenida. Y por último, tenemos los circuitos semipermanentes, aquellos que tienen una fusión, una mezcla de ambos. Es un laboratorio para la categoría. Y ahí vamos a hablar de dos circuitos muy, pero muy interesantes. Primero tenemos el circuito de Londres, en el edificio Excel. La particularidad de este circuito es que no solamente es un circuito semipermanente donde hay distintos tipos de pavimento, sino hay distintos tipos de condición climática. Londres es una ciudad donde principalmente está nublado, hay mucha llovizna durante el día, es muy constante todo el clima, un poco variable, pero tienes días secos y días lluviosos. Y si eso le sumamos que es una carrera indoor y outdoor, dentro y fuera de un recinto, donde adentro es seco, existe una compresión de aire distinto, y en el exterior puede haber llovizna, puede haber sol, donde no solo cambia el pavimento, sino cambia la velocidad de la carrera, lo hace algo muy interesante y muy atractivo. Por eso que es un laboratorio, los circuitos semipermanentes. Permiten jugar y conjugar con esas variables. Y eso provoca carreras muy inestables, carreras muy impredecibles, como es el caso de Londres y el caso de Berlín. ¿Por qué dejé el aeropuerto de Tempelhof en Berlín para el final? Por dos motivos. Primero, porque si hablamos de laboratorio estratégico, Berlín lo tiene todo. Fíjense, es una gran explanada donde existen muchos pavimentos con parches. Era un aeropuerto que se dejó utilizar tras la Segunda Guerra Mundial en 1945-1946. Entonces, ese pavimento se mantiene estable. Existen cortes de paño donde lo hace muy inestable para el grip. Además, al hacerse en una explanada, la Fórmula E pudo jugar como quisiera con el circuito. Hicieron un circuito a la medida de la categoría. No por algo, hay el segundo punto, que el trofeo de la Fórmula E es el circuito de Tempelhof. Es el que marca el circuito. Porque vendría siendo como lo más representativo que tiene la categoría hoy en lo que se refiere a circuitos. Tiene rectas, tiene curvas, tiene chicanas. Fue hecho a la medida en la categoría. Por eso que el que logra entender cómo funciona el circuito semipermanente puede controlar y manejar la energía a diestra y siniestra. El energy management no es solo ahorrar, sino es regenerar. Es saber cuándo gastarlo. Y tanto el edificio Excel, Londres como Berlín, tienen esa particularidad. Puedes jugar con mezcla de ambas. Existen
grandes pistas sectores anchos donde se puede jugar y se puede adelantar, pero también existen sectores más angostos donde hay que saber cuidar y hay que saber protegerse. En el fondo, los circuitos semipermanentes y los urbanos son el ejemplo claro de que por qué la categoría trabaja con el Energy Management más allá de velocidad pura. Ya, perdón, pero el video tenía que explicarlo, se me pasó un poco la mano en el tiempo, pero quiero que entiendan la importancia de los circuitos. Entonces, dijimos, teníamos 3 tipos de circuitos: urbanos, permanentes y semipermanentes. Y eso varía mucho el tipo de carrera pelotón, carrera caótica. Si se fijan, la carrera recién pasada en Sao Paulo fue una carrera caótica, es un circuito semipermanente, pasaba por el medio de Sambódromo y se reubicaba por pistas aledañas, por calles aledañas. En enero vamos a tener la carrera en México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, un circuito permanente con algunos tramos de semipermanencia. De hecho, el circuito tiene un tramo que fue adaptado para la categoría. Es entrar y salir por el Foro Sol por el mismo espacio y se toma una rotonda por el exterior del Foro Sol, incluso con una peraltada muy débil. No lo toma en el circuito de la Fórmula 1, solamente lo toma el circuito de la Fórmula E, lo que hace un circuito muy veloz, sobre todo en el tramo de la recta principal. Es importante leer y entender los circuitos, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en cada capítulo. Previa a la carrera, vamos a hablar del circuito, lo vamos a tratar de explicar para que se hagan una idea de cómo va a ser la carrera, cómo va a ser la lectura de cada piloto y de cada equipo en relación al tipo de circuito, al tipo de clima, al tipo de asfalto. Así que eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Fíjense, que lo pasen bien, se me cuidan. Chau.